Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. ¿Cómo está Javier Trimboli? ¿Qué tal, Julia? Muy bien por acá. Muy bien, yo también, aunque no me hayas preguntado. Pero aparte, perdón, Julia, estuviste con unas vacaciones Sí, anticipadas. importante. Te extrañamos Sí, durante sí, dos sí, programas. sí. Por lo tanto, me parece Sí, que... no hace falta, va de suyo. Claro, va de suyo saber cómo andás. Muy bien, dale. Bueno, tenemos hoy una película, ¿no? Una película que, de alguna manera, vamos a hacer un desafío, porque es una película muy actual, ¿no? O sea, siempre traemos en Un poco sucio cosas más bien viejas, ¿no? Que tienen su tiempo, que tuvieron su tiempo posterior y que por ende eso colabora, ¿no? En pensarla, en darle vueltas, en traer problemas. Y en este caso vamos a tener un desafío, creo que como no hemos tenido hasta ahora, de una producción que cobró visibilidad pública este año, ¿no? Claro. Es la película argentina 1985 de Santiago Mitre. Lo charlábamos, lo conversábamos. Si solemos salir sucios cuando hacemos excursiones al pasado para pensar problemas de la historia argentina, ni qué decir cómo vamos a salir, y es un poco le estamos temiendo, cuando nos amullamos a pensar un problema de nuestro propio presente, porque uno puede plantear como toda película, ¿no? Siempre se plantea que un objeto cultural está tan relacionado con ese pasado al que evoca, 1985, como al propio presente. Uh-huh. Quiero decir, la película argentina de 1985 puede ser pensada, puede ser tratada como una película que habla del 85, pero también habla muchísimo del año 2022, uh-huh. 2021, de esta coyuntura pandémica, pospandémica. Totalmente, y que nos interesa pensarla porque es, bueno, obviamente una película que trata sobre el pasado, pero también porque ha tenido una muy buena circulación, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Quiero decir, es una película que sin dudas, no sé hace cuánto no pasaba con una película, uh-huh. Este tipo de masividad, este tipo de... porque también se ha escrito bastante, no sé si tanto en tono de discusión, pero se ha escrito mucho, se la ha elogiado mucho, ¿no? Se la ha elogiado mucho, se la ha celebrado un montón. Creo que se ha escrito, es verdad, probablemente no ha habido intercambios interesantes entre perspectivas distintas sobre la película, pero efectivamente se ha escrito mucho. Y después la recepción que tuvo la película, ¿no? Por ejemplo, cuento mi situación. Yo voy a ver la película porque mis alumnos en la facultad prácticamente me intiman para que vaya a verla, ¿no? Entre ellos discuten y por momentos discuten mucho y me dicen... Casi, profesor, no puede ser que no vaya ya mismo a ver la película, ¿no? Entonces tuve que organizar, el viernes fui a ver la película. Claro. Bien. Me parece que ese es un dato, ¿no? Uh-huh. En un año como este, en el cual, pienso también en la escuela secundaria, fue tan difícil, está siendo tan difícil dar clase, ¿no? Ya concluyendo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió durante la pandemia, otros hábitos, somos distintos, hay otras atenciones o desatenciones que están muy expuestas en el aula. De repente esta película produjo una atención de otro tipo. Y eso es una novedad. A lo que sumaría, Juli, muy a propósito de cómo vos lo planteabas, ¿hace cuánto que no se veía una película, más aún de cine argentino, donde la gente interviniera con aplausos, uh-huh. ¿no? Con aplausos, uh-huh. Probablemente siempre en los mismos momentos de la película, uh-huh. Sin duda sobre el final, con aplausos que por momentos fueron estruendosos. Uh-huh. No, uno lo recordaba y lo charlábamos nosotros cuando se estrena Las aguas bajan turbias en el año 1952. Efectivamente, lo que se cuenta es que la gente participaba de la película, ¿no? Claro. Insultaba, gritaba, uh-huh. Cantaba Viva Perón o cantaba la marcha incluso. Uh-huh. Iba con la marcha incluida, se decía, la película Las aguas bajan turbias. Acá, ¿no? Interesante, no con una ascripción política directa. Uh-huh. No obstante, hubo, como pocas veces, una participación de los espectadores involucrándose con la película, ¿no? Totalmente, sí. Pensaba que quizás, y ahora ya sí nos metemos después de esto con la película, pero decía, pensaba en las películas de San Martín y Belgrano, ¿no? Que son de tema histórico, que fueron masivas, ¿no? Año 2010, en esa coyuntura. Sin embargo, quizás en lo que se ha escrito y quizás en las propias conversaciones que se ha tenido después de ver la película, la otra película que aparece más bien
como en conversación con esta otra, es la historia oficial, ¿no? Me parece que como de alguna manera ese es el link que se arma, ¿no? Temporal entre la historia oficial, también por la nominación al Oscar, el tema, ¿no? El tema de la dictadura. Es del 85. Es del 85, claro. Entonces, ahí se armó como un paralelismo que en todo caso está bueno para seguir pensando, ¿no? Bueno, un poco nos va a interesar eso, pensar esta película. Sí, yo creo que está, y a mi entender ya lo estamos haciendo por lo siguiente. La impresión de que esta película muchas veces, y creo que no se trata de un error, es abordada más a propósito de una sociología de la recepción de la película que en sí misma. ¿Por qué? Porque lo que ha impactado tanto, que estamos haciendo nosotros acá también, y casi que no se puede sino decir, es la recepción que tuvo la película. Casi, me parece también interesante, ¿no? Un material cultural es uno en tanto su contenido, pero también ese uno que llega a ser lo es por su circulación, lo es por su forma de producir alianzas sociales, producir intensidades sociales. Y la impresión es que Argentina en 1985, en una situación como esta, tan por momentos desabrida, tan compleja, tan sin texto, tan desorientada, ¿bien? Tan altriz, al borde de crisis mayores, mayúsculas, ¿bien? Bueno, esta película vino a ocupar un lugar. Totalmente, sí. Y de alguna manera, bueno, nada, es un lugar para pensar el pasado, ¿no? Y me parece que, bueno, nada, estaría bueno como meternos en la peli, traer algunas cosas de ahí de la película caprichosas, arbitrarias, y en todo caso como pensar ahí algunas cuestiones, ¿no? Desde su estética hasta las cosas más de contenido histórico. A mí claro, ahí yo creo que hay un tema, ¿no? Nuestro programa es un programa de historia. Entonces, como programa de historia, no puede sino mirar a esta película desde la historia, ¿no? Mirar desde la historia esta película. Y me parece que ahí se arma algo que puede ser interesante, o que a nosotros nos interesa pensar, ¿no? A ver, lo digo, por lo menos mi impresión primera de la película. Mi impresión primera de la película, que fue crítica, tuvo su punto fundamental en que me llamó muchísimo la atención lo vacía que estaba la ciudad de Buenos Aires, donde la película fundamentalmente ocurre, más allá de que hay un momento, esa excursión, ¿no? Donde los muchachos de la fiscalía van a buscar testimonios o posibles testigos, ¿no? Que pudieran intervenir en el juicio. Más allá de ese momento, extraño momento, algo fallido probablemente, la película ocurre homogéneamente en Buenos Aires. Pero una Buenos Aires en donde no hay calles repletas, donde no hay manifestaciones, donde no hay multitudes. Cuando uno piensa, hace el corte y dice año 1985, y, a ver, ya casi diría, no había día que no hubiera una marcha. Claro. No había día que no hubiera una movilización popular. Una movilización popular que tenía como tema principal o los derechos humanos, o la defensa de la democracia, o cuestiones gremiales sindicales. Claro. Bueno, raramente la película lo que hace es casi como sustraerse a esa ebullición social, ciudadana, urbana, ¿bien? Y producirse al interior del Palacio de Tribunales. Claro. ¿No? En una suerte de ensimismamiento, ¿no? En el espacio por excelencia de la justicia. ¿Tribunales o las casas? Eso, ¿no? o la casa. O el hogar. Como hay algo de un retiro al espacio privado muy, muy importante, y eso se ve hasta, creo que no hay planos de ciudad, o sea, o si se ve el plano de ciudad es desde la casa, ¿no? Que mira para abajo muchas veces, pero no hay grandes planos. Y los que hay, insisto, hay algunos, y lo que pasa en tu caso es un colectivo. Claro. ¿No? Y casi son más postales que otra cosa, claro. ¿no? Pasa un colectivo, parece más una postal, parece una ciudad al estilo de Quirico, ¿no? Donde medio surrealista, una ciudad vacía. Bien, una ciudad vacía. A mi entender, ahí hay un síntoma de la película, y por lo tanto fue algo a propósito de este vacío, de esta sustracción de multitudes, ¿no? De esta sustracción de multitudes, en una coyuntura que nosotros, como historiadores, incluso uno puede decir, hasta uno agarra a Luis Alberto Romero, su breve historia contemporánea de la Argentina, cuando habla de esa coyuntura, incluso es maligno, es malicioso Romero, porque él estaba muy entusiasmado en esa coyuntura de la primavera democrática, y sin embargo la llama la democracia boba, se llama la democracia boba por sus ilusiones. Aún así no puede dejar de plantear, y le interesa plantear, que algo que componía esa primavera democrática eran las multitudes en la calle. Claro. Las multitudes politizadas en la calle. Y hemos hablado en otros episodios un poco sucio, en dos, particularmente de Ubaldini, ¿no? Claro. Y Ubaldini, en todos estos años, como su momento de esplendor, y efectivamente, ¿no? Había una idea de que, vos creo que lo decías en aquel episodio, se medían con Alfonsín
palo a palo a ver quién llevaba más gente a diferentes lugares, ¿no? Pero la idea de que la concentración en la vía pública es un actor fundamental de la política de esos años. Totalmente. Claro, llama la atención eso, ¿no? Llama, a ver, el ejercicio que a mí me encanta hacer, gracias al diario Clarín, la tapa del día en que naciste, cuando no andamos con tiempo para ir a la biblioteca, cuando no andamos con tiempo para ir a la hemeroteca, lo que podemos hacer es consultar la tapa y mentir. Entonces decimos, nacimos el 22 de abril de 1985. Entren, por favor, la tapa del diario Clarín del 22 de abril de 1985. El primer testigo del peronismo que va a declarar al juicio, aparece en la película, es Ítalo Argentino Luder. Claro. Ese mismo día se informa, en verdad, ocurre el lunes, el martes se informa, la etapa sería de la del martes, se informa en la etapa de Clarín, bien, sobre Luder en el juicio a las juntas, pero al mismo tiempo se informa sobre una multitudinaria marcha que se desplazó, la impresión es que se desplaza desde el obelisco, ¿sí?, hacia el Palacio de Tribunales. Una enorme movilización de más de 50.000 personas. Eso el lunes 22. El viernes 26, ¿no?, se venía diciendo, y Alfonsín, hay varias declaraciones de él, dice, vamos a pasar unos meses muy difíciles, dice en un momento, y es tapa de los diarios, la democracia no está en peligro, y wow, si un presidente dice la democracia no está en peligro, quiere decir, estamos en problema. Convoca a una multitud en la Plaza de Mayo el viernes 26 de abril de 1985. ¿Para qué? Para defender la democracia. La plaza se llena, rebalsa de multitudes, con banderas políticas de izquierda, del radicalismo, del peronismo, todas. Bueno, eso acompaña el juicio. Eso está permanentemente acompañando el juicio. Y eso, uno diría, ¿cómo puede ser? O como historiadores lo decimos. Sí, sí. ¿No? Y decís, ¿cómo puede ser? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es la elección? ¿En qué perspectiva? ¿En qué forma de pensar la política? ¿Sí? Se sostiene una elección que sustrae estas multitudes que tuvieron el papel que tuvieron, acompañando el juicio, activando sobre él, bien, de esta situación. Y perdón, lo último que agrego sobre esto, Juli, el 26 de abril, Alfonsín convoca para defender la democracia, en el momento que el juicio está caldeando los ánimos, ¿sí?, de la reacción, que está, por supuesto, con sus dientes afilados, como siempre, pero el problema es que Alfonsín, en su discurso, termina hablando de economía de guerra. Claro. Y termina anunciando el Plan Austral. Ok. ¿Qué pasa con Argentina 1985? Juicio de las juntas y Plan Austral. Claro. No digamos que tenga que ser, ok, elegiste esto. Sí, sí. Elegiste esto, pero bueno, hay un problema ahí. Es un recorte muy quirúrgico, ¿no? Sí. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Yo pensaba también en esto de Stracera, ¿no? Que efectivamente hay una voluntad de trazar un héroe, ¿no? De hecho, está esa palabra dando vueltas en la película. La mujer se lo dice a él, ¿no? La idea del héroe. De trazar en Stracera un personaje con características heroicas siendo un hombre común, ¿no? La idea de que un hombre común, habría que ver si un fiscal, ¿no?, puede ser considerado un hombre común, puede llegar a ser un héroe, ¿no? Y en ese sentido hay un individuo que sería el encargado de que esto haya podido tener lugar, ¿no?, el juicio de las juntas, sustrayendo toda la movilización previa que implicó la CONADEP, ¿no? Bueno, madres, todo lo que ya sabemos. Todo eso se sustrae. Digo, quizás sacar las multitudes tenga que ver con esa construcción de un héroe individual. Es una decisión, quiero decir, es un recorte, hay ahí una elección, efectivamente, y una construcción alrededor de Stracera que, bueno, nada, que genera ciertas dudas, ¿no? Pero me preguntaba si en esto de querer consolidar un héroe individual no permite esto otro que es, bueno, no nos interesa tanto la movilización porque sería politizarlo, sería darle otra trama, y acá se elige muy claramente, ¿no?, ahí destacar un hombre, ¿no? Con los problemas que eso trae, por supuesto. Y además, insisto, desde la historia, ¿no? Claro. Hay una gran discusión acerca de la historia y los grandes hombres. Casi siempre fue así. La historia y las grandes mujeres. ¿Cuál es el papel que cumplen en la historia los grandes hombres? ¿Cuál es el papel que cumplen en la historia las grandes mujeres? O, ¿cuál es el papel que cumplen las individualidades en procesos históricos? ¿No? En tanto que uno podría decir, Stracera se está constituyendo como un gran hombre, se está constituyendo como héroe, lo es al final de su recorrido. Diría, ¿cuál es el papel de las individualidades? En la historia lo que vamos aprendiendo y lo que nos enseñan y lo que nos interesa enseñar es que ante todo hay actores sociales, claro, hay clases sociales. ¿No? Hay clases sociales, hay intereses en conflicto, hay luchas, y en todo caso hay individuos que expresan esas condiciones sociales, a esas clases sociales, a esos actores, a esos procesos. La película hace algo, hay un artículo de recontra interesante en la revista Punto de Vista de Raúl Beseiro,
allá por el año 1994, cuando habla de la lista de Schindler, ¿no? Esa película de Steven Spielberg. Que claro, recontra interesante, porque ¿qué hace Spielberg? Hace pasar la cuestión de los campos de concentración, ¿no? Concentra la cuestión de los campos de concentración y de lo que significó el nazismo en Europa alrededor de la figura de Schindler. ¿Bien? Entonces dice Raúl Beseiro, lo que hace es pasar un acontecimiento histórico mayor, una catástrofe histórica mayor, por el ojo de una aguja. El ojo de esa aguja es Schindler. Bueno, es un procedimiento complicadísimo, complejísimo. Acá, un acontecimiento enorme, como es el juicio a las juntas, como es, yo diría así, la posibilidad de refundar la democracia argentina después de tantísimos tropiezos, como los que había vivido hasta diciembre de 1983, ese notable acontecimiento, se lo pasa por el ojo de la aguja de trasera. Claro. Y ahí tenemos un problema. Claro. Desde la historia. Claro, alguien podría decir, no, pero bueno, queríamos hacer una película que se vea muchísimo. Buenísimo, es verdad. Claro, mainstream. Ahora, nosotros de la historia decimos, Sí, claro. acá hay algo. Sí. Y también me resonaba también mucho, bueno, quizás para otro episodio un poco sucio, si es que habrá otros, esto del héroe común. Por supuesto, Juli, que va a haber otros. ¿Qué me estás diciendo? Esto del héroe común me resonaba mucho a un libro que le venimos también como con ganas, pero todavía no pudimos encontrar el momento de entrarle de lleno, que es el de Sebastián Carasay, ¿no? Los 70 en la gente común, ¿no? La idea de que hay gente común, ¿no? Que hay gente común y hay gente que no es común. Los que no son comunes son los militantes, ¿no? Y los comunes, bueno, y acá, insisto, ¿no? Hay un ejercicio raro en querer hacer pasar a un fiscal de muchos años en el Poder Judicial por alguien común, ¿no? Que de pronto se convierte en héroe. Pero quería decir algo que quizás me estoy yendo, Javi, pero en todo caso lo Yo voy a retomar eso, Juli. Perfecto. Que es una película que no tiene mayores palabras políticas, ¿no? Quiero decir, no se piensa la militancia de aquellos que fueron llevados a campos de concentración, no se las menciona prácticamente, muy poco. Aparece la FAP, pero después aparece en realidad como otra sigla, ¿no? Como la peronista, las Fuerzas Armadas Peronistas. Sin embargo, se habla de clases. Moreno Ocampo y también Trasera, ¿no? Hablan de la necesidad de que ese juicio sea tomado en sus manos por las clases medias. Las que hay que convencer son las clases medias. Y se usa la palabra clase media, ¿no? Y aparece la clase media como aquella a la que hay que seducir, y también aparecen las clases altas en la figura de la madre de Moreno Ocampo. Y la película propone de alguna manera esa reconciliación. Quiero decir, hay una clase que no aparece ni siquiera nombrada, ¿no? La ilusión también es ahí. Sí, yo creo que ahí, diría, es una película blanca hasta la palidez, blanca pálida. Uno podría pensar, para mí ahí, yo lo quería traer en esta idea, ¿no? Hay algo muy de acuerdo con vos. A mi entender, la película no tiene fuera de campo. Esa es la idea, ¿no? El fuera de campo es un recurso, perdón que lo diga así, porque lo mío no es el cine, pero es un recurso del trabajo con las imágenes audiovisuales, del trabajo en el cine, que lo que permite es, incluso cuando algo no aparece en cámara, sin embargo, hacerlo advertir a través de determinados signos, señales, o incluso por su ausencia misma, para que eso influya. Esta película, la impresión es que no tiene fuera de campo. Claro. Bien, no tiene fuera de campo. Por eso, por ejemplo, no tiene multitudes. Claro. Por eso tampoco tiene clase trabajadora, clase obrera. Como si no hubiera tenido nada que ver la clase trabajadora, como si no hubiera tenido que ver nada la clase obrera, ni con la dictadura, la represión del terrorismo estatal, que la tuvo como su principal víctima. Simplemente hay que ver el nunca más y pensar, ¿no? El sector que más fue afectado en términos de clase laboral fueron las clases trabajadoras, no hay duda. Por lo tanto, está corrida de la escena. Quiero decir, es una suerte de sustracción, o uno podría decir, la película funciona por sustracciones. Claro. Sustracción de la ciudad multitudinaria, sustracción de la militancia revolucionaria, de lo que constituyó parte de las búsquedas de los años 70, que fueron reprimidas por el terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo también una sustracción de la clase trabajadora. Se dice peronismo. Sí. Bien, pero se dice peronismo en bocas de clase media. Claro. Sí, totalmente. Y yo estoy para seguir abriendo, pero no me quiero ir demasiado de mambo. Hay algo, no aparece la militancia revolucionaria, aparecen sí las voces de los testimonios, ¿no? En el juicio a las juntas, pero de lo que hablan es del terror, ¿no? Quiero decir, hay algo del impacto muy grande de una mujer contando que la hacen parir en un auto, ¿no? Claro, esas voces tan crudas, tan directas, que dan cuenta de ese terror, lo que genera es un enorme impacto. En algún punto no se puede no pensar en el show del horror,
¿no? Del 83, también de esos años. Quiero decir, quizás aparece el sujeto reprimido, pero no aparece en tanto víctima, únicamente, en tanto un terror que se le impuso, y nada más. Ya vamos a continuar por acá, ya estamos por terminar nuestro primer bloque, y voy a continuar por acá. Quiero conversar con esto que acabas de decir, que es contundente y muy interesante para pensar, y hago también esta advertencia. Amigos queridísimos, compañeras y compañeros que adoramos, familiares queridos, hermanos, primos, hijos, tías, tíos, han gustado muchísimo esta película. Por lo tanto, estamos nosotros quizás sospechando que un costado de nosotros quizá también, aunque no hayamos derramado ni una lágrima al verla, algo nos interpela también de esta película, por la coyuntura, por el atentado a Cristina, digámoslo rapidísimo, así claramente, porque tiene que ver con eso. No sé cómo hubiéramos visto, o tantos hubieran visto la película de no haber estado en esa situación. Claro, pero esto también a nosotros es casi como decir, wow, si tanta gente que queremos tanto, que respetamos tanto, que admiramos tanto, ha tenido y tiene una lectura que ha trabajado en la película, ¿no? Compañeros como Federico Sigliano, como Martín Rodríguez, con los que podemos tener diferencias, lo que sea, pero son siempre parte de una misma banda de gente que venimos hace mucho tiempo pensando juntos cantidad de cosas, aunque después digan que no son parte de la misma banda, no importa, pero uno los puede sentir como parte de eso. Bueno, ok, si estuvieron acá implicados, entonces hay algo que quizás en lo que estamos planteando, bueno, nada, es esto, son las quisquillosidades, historiadores, historiadora, políticos, políticas, ¿no? Que nos llevan a querer plantear esta discusión. Casi como diciendo, ok, si la película se ha dicho tanto, vale porque después de tanto silencio, públicamente vuelve a plantear la discusión, ok, vamos a discutirla. Exacto. Nuestro ejercicio cotidiano en Un Poco Sucio, pensar y discutir alrededor de algo, en este caso esta película. Nos vamos a este primer bloque escuchando a Silvio Rodríguez. Te doy una canción. Como gasto papeles recordando. Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio. Seguimos en Un Poco Sucio, estamos hoy conversando alrededor de la película de Santiago Mitre, Argentina 1985. Queríamos leer como es si fuera la bajada, ¿no?, de la película, que acá Karina Arellano, la cabeza y el corazón de todo esto, nos propone. Dice así: Julio Estracera, Luis Moreno Campo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat con los héroes menos esperados. Así se presenta la película, ¿no? Y que de alguna manera viene, me parece, en sintonía con lo que veníamos, con lo que veníamos conversando. Sí, a pleno, ¿no? ¿Cómo decirlo? No somos amantes de Alfonsín. No tenemos una relación identitaria fuerte. Ni siquiera, no la tuvimos, en mi caso, en el 83, no la tuve en el 87, no la tuve en el 89, no la tuve en ningún momento. Pero uno dice, hay algo de lo que significó la CONADEP, ¿no?, creada en ese mismo mes de diciembre de 1983, cuando asume Alfonsín. Hay algo de lo que significó bancar el juicio que tuvo que ver con una decisión política de Alfonsín. Histórica política, porque Alfonsín es un presidente, es un líder, un partido político, a la vez en un momento en donde se estaba transformando ese partido político. Finalmente fue una transformación muy breve, que terminó mal. Por lo tanto, acá también podríamos seguir jugando con el fenómeno de la película y la sustracción de historicidad. Claro. Una manera de sustraer la historicidad a la política es que Alfonsín solamente sea una voz, ¿no? O en todo caso Bruso, ¿no?, el operador de injusticia que interviene, pero básicamente es una voz. ¿No? Es una voz. Ni siquiera es un rostro, es solamente una voz que además casi como dice, que sigue el juego, ¿no? Que sigue el juego de la justicia, cual si el Ejecutivo, cual si su figura política, su construcción política, ¿no?, en Renovación y Cambio, transformando el radicalismo, produciendo una nueva alianza con las clases medias muy aplebeyizadas, ¿no?, que lo sostuvieron, no hubiera sido fundamental para llevar adelante esa política. Como si, a ver, uno diría, yo hasta acá suponía que si había algún tipo de heroicidad en el juicio, venía por ese lado. Claro. Ok, después sí está bien, está lo de Estracera. La película lo que hace es sobredimensiona. Claro. Y al mismo tiempo disminuye. Quizás meterse con Alfonsín hubiera significado tener que poner en línea también lo que sucede
al año siguiente con la ley de punto final, evidencia de vida, ¿no? Quiero decir, el hecho de poner la lupa en esta trasera te permite ese recorte Totalmente. tan estricto en 1985. Totalmente. Esa fotografía, ¿no? Vos ahí lo decía Juli, en ese sentido la película es quirúrgica. O sea, no quiere salirse más allá del texto final que está colocado para Sin años. simplemente para que termine. Quiere no salirse del 85, ¿no? Como estar apretada del 85, sustraerse del devenir histórico, ¿no? Jameson, crítico cultural pero tan interesante, en un libro de mediados de la década de los 80, habla de la moda nostalgia, ¿no? La moda nostalgia que lleva, entre otras cosas, a recrear tiempos históricos con una precisión milimétrica. Claro. Pero él dice, eso no es una Rigurosidad. Ni rigurosidad, ni es una suerte de alianza contundente con la historia y su devenir y su suceder, sino que es una suerte de frialdad histórica, que lo que quiere es congelar determinados momentos para que no tengan nada que ver con el conjunto del decurso histórico. Claro. Para aislarlos del conjunto del decurso histórico. Claro, la película obra de manera, en este sentido, interesantísima. Volvemos al problema primero, ¿no? Uno diría, esto a la película le sale, pero también con un problema, le sale sin multitudes, Claro. ¿no? Le sale con estas sustracciones, ¿no? De trabajadores, del propio Alfonsín. Claro. Bien, Sí, y que incluso el uso de archivo, que bien podría haberse utilizado para eso, también es un uso quirúrgico del archivo, ¿no? En el sentido de trócoli, unas fotos al final, ¿no? Quiero decir, Totalmente. la movilización, el archivo audiovisual, lo sabemos bien, tiene cantidad de escenas de esos años, ¿no? Incluso de las propias madres, y sin embargo acá se eligió de nuevo hasta en una configuración estética, no hacer uso de un archivo que manche esa estética copada y linda también de los 80. Quiero decir, hay algo estetizante hasta de un problema histórico, me Totalmente. parece, ¿no? Ahí, Juli, Sí, perdón, ¿terminó sí. vos? ¿Terminó? No, termine. No, lo que quería decir es que el otro día en una conversación en la Facultad de Humanidades de La Plata, que estuvo buenísima, donde estuvieron Martín Rodríguez y Federico Siliano, que son los asesores históricos, periodísticos que llevan adelante esa investigación para la película, ante esta cuestión ellos decían, el problema es que fue filmado durante la pandemia. Claro. ¿No? El problema es que fue filmado durante la pandemia. Claro, algo de eso lo explica. O, también se dijo, si hubiéramos querido, o si se hubieran tomado la decisión, Santiago Mitre, Mariano Ginás, su productor, de empatar la multitud de los 80 con lo que efectivamente había sido, hubiéramos tenido costos, Amazon hubiera quebrado, porque Claro. era muy difícil. Ok, la salida por el lado del archivo, que creo que estaba muy cerca, no interesó. Claro. Ahora, me parece que había una cosa interesante, ¿no? Pensar la película en la pandemia. Una película de pandemia, una película vacía de una sociabilidad rica. Claro. Sin sociabilidad rica, Claro. sin calles habitadas. Ujú. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Sí. Dos cosas, en realidad un montón, pero me interesaba, porque venimos hablando mucho de Santiago Mitre y la otra persona que fue parte fundamental del guión es Ginás, Sí. ¿no? Mariano Ginás, que viene desde su propia producción tratando de pensar la historia argentina, ¿no? Quiero decir, porque también mucho se ha pensado esta película como, bueno, viene a proponer una especie de cierre de grieta, ¿no? Los derechos humanos en el conjunto de la sociedad. Y quiero decir, me parece que la presencia ahí de Ginás también nos habla de que hay un intento, una voluntad de volver a pensar la historia, ¿no? Quiero decir, no es tan simple, un relato tan simple y tan... me parece que hay que ahí encontrarle las vueltas a esta película en ese sentido también, ¿no? Y después otra cosa que me parecía interesante pensar es, y perdón que traiga por otro lado, ¿no? Pero nos gusta mucho leer a Nelly Richard, ¿no? A Pilar Calveiro, y son dos autoras que han señalado un problema que tiene que ver con la narración sobre la memoria y las memorias ligadas a un pasado de terror, ¿no? Y demás, y que ambas señalan un problema de cuando hay un relato, una narración que se seca, ¿no? De pasando de generación en generación o que de tan repetido muchas veces, ¿qué pasa con los nuevos cuando escuchan eso? Y pensaba si la película también, ¿no? Y este éxito que ha tenido y esta recepción tan celebratoria, de alguna manera también no puede ubicarse dentro de ese problema, ¿no? No digo que sea únicamente una respuesta a eso, Sí. pero sí dentro de ese problema, pensarla dentro de ese problema, ¿no? De las narraciones del terrorismo de Estado, que ya llevan más de 40 años. Bueno, ¿cómo ubicamos a la película ahí? Que son narraciones en disputa muchas veces, ¿no? ¿Qué pasó con ese terrorismo de Estado y demás? Bueno, llevamos 40 años de pensar alrededor de ese terror, de las voces de testimonios. ¿Cómo se ubica la película en ese problema, ¿no? Sí, ahí hay un recontra cuestión, ¿no? Me está pasando, ¿no? Perdón que lo cuento así. Tengo que presentar un libro
en la Facultad de Humanidades en La Plata, se llama La Nueva Izquierda en la Historia Reciente Argentina, un libro que está bárbaro, que compilan María Cristina Torti y Mora González Canosa, que reúne una cantidad de investigaciones, ¿no?, de debates conceptuales y análisis de experiencias sobre la nueva izquierda en la Argentina. Nueva izquierda que no solamente fue la izquierda armada, sino que fue la izquierda como movimiento social y cultural tan importante, ¿no?, en los 60, 70. Ahora, claro, hay cantidad de ensayos escritos, monográficos, pero, por ejemplo, uno que me fascinó, el FRIP, ¿no?, el movimiento indoamericano en Santiago del Estero, organizado alrededor de una librería editorial, Dimensión. No, claro, de ahí surge luego el PRT, de ahí surge el PRT combatiente, de ahí surge luego el ERP. Es interesantísima esa historia que parece decir, ok, Santucho no salió de la nada. Claro. No, el ERP no salió de la nada, sino que salió de una experiencia cultural importantísima que tenía lugar sobre todo en la provincia de Santiago del Estero y en Tucumán. Uh-huh. Luego, por supuesto, en relación con los obreros de los ingenios, es esa construcción. Claro, ¿qué pasa con un conocimiento universitario que viene avanzando por estos caminos, por estos carriles tan interesantes, y luego una película como esta, de una simpleza impresionante, uh-huh, en donde nada de la riqueza de esto que se está investigando tiene chance de aparecer? Claro. Casi como si nos colocara ante un problema. Por un lado, cómo las nuevas generaciones vuelven a linkear, a conectarse con temas como estos. Y a la vez también, cómo algo de la producción académica, intelectual, vos decías Pilar Calveiro, ¿qué queda del libro de Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, o de Política y o Violencia, uh-huh, ante una película como esta? ¿Qué pasa? Son universos absolutamente separados, que no tienen nada que ver uno de otro. Bueno, ok, por acá tienen que ir ustedes, los académicos intelectuales, sigan pensando por acá, uh-huh, que está bueno. Incluso, casi como si fuera una invitación, desdóblense. Ustedes hagan esto, por un lado hagan esto, pero después aplaudan la película. Claro. ¿Puede ser esto posible? ¿O qué ha pasado acá? Claro. Y agrego una cosita más, Javi, que ya ni siquiera es de dos registros distintos como el cine y la producción académica, sino el propio cine. Quiero decir, es una película que parece hecha sin haber existido las películas de Albertina Carri y Nicolás Prividera, por mencionar algunos. No tiene diálogo alguno con ese cine que trató el tema, ¿no? Ni estético, ni de preguntas. Parece haber no visto esas películas, ¿no? Como si no hubiesen existido. Y me parece que también ahí hay algo como de una desconexión muy fuerte, ¿no? Pensaba también, bueno, nada, me parece que da para seguir abriendo un montón de puntas, ¿no? Pensaba esto de lo de Jameson, ¿no? Que claro, es la película, insisto con esto, ¿no? Es muy bella estéticamente, no hay ninguna suciedad, para hacerle honor a nuestro título, casi como si fuera una fotografía, y me gustaba, hay una discusión que se armó en una proyección que hizo el Cipreva, ¿no? De la película, y una intervención que tiene Mirta Israel, que tiene a su hermana desaparecida, Teresa, y hablando de la película, se discutió ahí bastante, bien interesante, algunos festejándola, otros más críticos. Ella dice algo así como: los delitos de los que se está hablando en esa película son delitos que se conjugan en tiempo presente, ¿no? No solamente por los nietos no restituidos, la desaparición misma, se podría pensar que es un crimen que no tuvo un duelo, que no tuvo una sepultura. De alguna manera se siguen conjugando en tiempo presente esos delitos, ¿no? Y la película, sin embargo, es de nuevo lo que decíamos, ¿no? 1985. Como si ahí se hubiese esta idea de Santiago Mitre, algo que no salió bien, ¿no? La idea de que hay algo ahí que efectivamente cerramos. Bueno, hay un problema de nuevo con los tiempos, ¿no? Que la película no tenga ninguna imagen que pudiera hacer saltar los tiempos, también me parece que habla de ese problema. Estoy plenamente de acuerdo, y ahora también digo, esto que acabas de traer, Cipreva, el sindicato de prensa, wow, que haya organizado una asamblea o que haya organizado una proyección de la película para discutir y que se haya discutido, wow, genial. Genial que tengamos la oportunidad de que eso ocurra. Sí, claro. ¿No? Bueno, en el caso de lo que nosotros estamos haciendo, nos viene bárbaro para pensar, para discutir. Total. A ver, yo digo dos cosas, Juli. Sí. Una cosa que me ha quedado pendiente por el tema vos hablabas de la historia oficial como en paralelo. Ok, ¿qué funcionaba como fuera de campo? O sea, ¿qué funcionaba como contraplano en la historia oficial en relación con la historia de Alicia, esta profesora de historia que se empieza a enterar que su hija había nacido en cautiverio y que por lo tanto había sido sustraída a su familia real, desaparecida, para que sea, ¿no?, apropiarla y transformarla en su hija. Lo que funciona como contraplano para ella es el aula de una escuela secundaria. Claro. Hay una afuera. Quiero decir,
No es el drama de una familia burguesa que al interior de su propio departamento va descubriendo lo que pasó, sino que tiene un aula. Y en el aula le están diciendo cosas a los pibes. Y las cosas que le están diciendo empiezan a llamar la atención. Primero le molesta muchísimo, luego dice, claro, toda la película cuenta su conversión. A la vez, las calles, camina por las calles y en las calles hay marchas. Y hay un profesor que lee Juan Moreira con los pibes que también le dice otra cosa. Algo de ahí, yo diría así, ¿no? Funciona como el Deus ex machina, ¿no? Como aquello que hace que el personaje se vaya transformando. Claro. Mi impresión es que esta película carece no solamente de fuera de campo, sino de contraplano. Problema para mí mayor, interesantísimo, se lo comentaba a Martín Rodríguez, porque Martín Rodríguez, en un libro para mí muy recomendable, que es Orden y Progresismo, dice que uno de los textos fundamentales del periodo democrático argentino es nada más y nada menos que la defensa que esgrime Masera en el juicio a las juntas, primeros días de octubre de 1985, ante Estracera, ante los jueces. Es una pieza, véanla, es impresionante, tremenda. Yo le decía a Martín, ¿les acercaste a los directores esta pieza? Porque vos decís que es una... Por supuesto que se las acerqué, no les interesó. Claro. Él se las acerca, su trabajo es esa, por supuesto que les llevo. Claro, ¿qué dice Masera ahí? Dice básicamente algo así como, bueno, ustedes, señores jueces, y es un problema lo que dice, enorme problema, están acá porque no ganó la subversión comunista. Digámoslo de otra manera, porque no hubo una revolución. Porque de haber habido una revolución, ustedes no serían los jueces. O en todo caso, el Poder Judicial tendría otra relación con esa patria socialista que se imaginaba, digámoslo nosotros con nuestra lengua. Entonces, Masera brutalmente dice algo, dice, lo que estamos viviendo es una travesura histórica donde los vencidos, porque nosotros ganamos, nosotros destruimos la posibilidad de que la Argentina se vuelva socialista, de que se hice el sucio trapo rojo. Nosotros ganamos la travesura, los vencidos nos están juzgando a nosotros. Ganamos la guerra en las armas, pero perdimos la guerra cultural psicológica. ¡Au! Es como que hay una cuota de verdad en lo que está diciendo Masera. Sí, claro. Pensémoslo económicamente. Exacto. La Argentina fue transformada económicamente, brutalmente desindustrializada. Su clase obrera salió lastimadísima. Por tanto, efectivamente, hubo un obrar de la dictadura que tuvo mucho de victorioso. No solamente con las organizaciones armadas, sino también en la remodelación de la sociedad. Sí, y quien lee eso muy bien es Fowell, ¿no? Quizás en ese texto genial, varios, pero digo, en el texto ese genial, que si no me equivoco es del 84, que es la herencia cultural del proceso, ¿no? Así lo llama, donde justamente está pensando este problema, ¿no? ¿Qué es el problema de la postdictadura? Ahora, el Videla que aparece en la película es de cartón, es un muñequito. Masera no existe. Y ahí vuelvo a lo que decías vos antes, ¿no? Me gustaría pensarlo así. Pasa que es dramático decirlo y es, bueno, nada, es la discusión. Nosotros en Un Poco Sucio nos animamos a este tipo de cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero decir esto. Después de que el horror, después de que el dolor durante tanto tiempo nos capturara, la impresión es que habíamos empezado a encontrarle una forma de entender política, históricamente, lo que había ocurrido con la dictadura. Entender ese terror. Y entender que ese terror no había sido fruto de un demonio, sino que había sido histórico, político, concreto, con raigambre económico, social, etcétera, etcétera. Claro, la película vuelve a escenificar el terror como un acto sin sentido. Claro. Como un acto sin sentido. Como una violencia de excesos. Como una violencia de excesos de un mal, como una violencia de excesos de un mal sin historia, de un mal sin política, sin historia. No casualmente Estracera en un momento habla de que esto es un problema moral. Claro. ¿No? Esta violencia es un problema moral la que se está juzgando. Pensaba también cuánto ha hecho también el proceso que se abre en el 2003 por repensar eso que había pasado, ¿no? Teoría de los demonios, que había sido tan contundente durante tantos años. ¿Cuánto hizo lo que se abre en el 2003? ¿No? Pienso en la intervención de Néstor Kirchner en la ESMA, ¿no? Donde tiene esta locución tan fuerte, tan recordada, ¿no? Que viene a pedir perdón en nombre del Estado por 20 años de haber callado, ¿no? Omitiendo el juicio.
en ese raconto que hace Kirchner. Después lo llama Alfonsín. Después lo llama Alfonsín, pero por privado, no hace Sí, una aclaración pública, sí. ¿no? Quiero decir en este sentido que el juicio de las juntas efectivamente tuvo algo muy conservador, fundamental, pieza democrática para tratar de zanjar eso que se venía pasando, pero que también tuvo algo muy conservador. No por nada Eve de Bonafini pone el grito en el cielo por este juicio, en el sentido de que se juzga a 5 generales de la Junta, miembros de las fuerzas, ¿no? Esta discusión que las organizaciones de derechos humanos mantienen durante el juicio, si va a ser la CONADEP, si va a ser una comisión bicameral, está lleno de discusiones y de tensiones alrededor de hasta dónde iba a llegar el juicio en ese entonces, ¿no? Bueno, termina ganando una posición más bien conservadora en algún punto, y decía, ¿cuánto hizo el kirchnerismo? Por intentar pensar, lo que se habla en el 2003, para no ubicarlo solamente en el kirchnerismo, para intentar pensar más allá, pienso el juicio a Blaquier, ¿no? A otros actores fundamentales de que eso haya tenido lugar, y que sin embargo también esto parece ser de alguna manera una especie de vuelta atrás respecto de toda esa discusión, ¿no? Respecto de todo eso que se pensó, de todo eso que se quiso avanzar. Una especie de vuelta atrás. Puede ser, probablemente tenga que ver con un clima más 2022, donde de nuevo se está pensando lo que hay que proteger es la vida. Pero bueno, también después está esta otra discusión, ¿no? Acerca de si políticamente sirve retroceder tanto o no, ¿no? Bueno, pero eso ya me parece que excede un poco a la película. Sí, pero me parece es la gran discusión esa, Juli, sin duda, ¿no? Sin duda, porque la impresión es, tenemos que agarrarnos de esta película para sostener algo. Uh-huh. Y uno dice, ¿lo agarramos y nos salvamos o nos hundimos más? Claro. ¿Qué significa este gesto de abrazarnos de esta película? Uh-huh. ¿No? ¿Hay alguna posibilidad, otra, a través de ella, ¿no? De mejorar, de abrir el horizonte, de lograr una vida mejor para los tantísimos que están sumergidos, sumergidas, etcétera, etcétera? ¿O con esto directamente nos hundimos? Y a mí para una más, Juli, para conversar, que yo creo que es otro gran tema, otro de los... A ver, nunca fui amigo de hablar de dictadura cívico-militar. Uh-huh. Me pareció redundante. Estaba bien decir dictadura. Uh-huh. Pero claro, se construyó colectivamente la necesidad de hablar de dictadura cívico-militar. Por lo tanto, de una dictadura que tenía expresiones, raíces, alianzas que alejaban lo que había ocurrido de meramente el obrar de un grupito de locos militares. Uh-huh. ¿No? Había algo social, contundente, que además había tenido un consenso, una aceptación. Hay una entrevista que anda dando vuelta por ahí de Felipe Piña a Alperín Dongui, si no me equivoco, debe ser el año 2007, donde Alperín dice esto muy claramente. Y dice lo siguiente, Alperín: la sociedad argentina es extremadamente veleidosa, transformista. Y uno de los ejercicios de mayor transformismo de la sociedad argentina lo aplicó, lo llevó a la práctica entre el año 82, 83, 84, 85. Cuando de repente esa sociedad, ¿no? Pone un ejemplo genial Alperín, raro, dice, recuerdo una editorial del diario La Nación en la que se refería a los militares como una de aquellas señoras virtuosas de alta clase que cuando un señor la saludaba en la calle les decía, discúlpeme señor, a usted no lo conozco. Entonces Alperín dice, wow, La Nación como si no conociera lo que había sido la dictadura, lo conocía desde las entrañas. Claro. Sin embargo, el transformismo de la sociedad argentina, y me gusta esto de Alperín porque pone el ojo en La Nación, no en la sociedad por entero, pero uno diría el transformismo de esa sociedad argentina que había prestado consenso, claro, el personaje de la madre de Moreno Campo. Claro, lo notable es que no llama la atención ese transformismo, que a mí me parece también como un gran indicador que sea por teléfono, que le dice que finalmente, que no pueda mostrar el rostro, claro. Como si solamente por teléfono le puede decir al hijo que finalmente está de acuerdo, entendió, porque escuchó el testimonio de Adriana Calvo, cosa que además no puede, por supuesto, es un problema histórico muy concreto, no pudo ser así, pero más allá de eso, como si lo dice por teléfono, como si no pudiera sostener con el rostro. Uh-huh. Como no está el rostro de Alfonsín, tampoco está este rostro. Claro. Y rápidamente todos contentos. No, rápidamente todos contentos. Se nos va acabando el tiempo. Bueno, por favor. Discúlpenos. Discúlpenos. Es nuestra tarea. Sí, claro. Es nuestra tarea, nos interesa un poco esto. Sí. Discutamos. Nos quedaron cosas por seguir discutiendo, por seguir pensando de esto, ¿no? Bienvenido sea que haya una producción que permita la conversación, ¿no? Parecía todo medio quieto y bueno, bienvenido sea que haya producciones que nos permitan seguir pensando, ¿no? Sobre todo. Nos vamos a ir de este capítulo de Un Poco Sucio escuchando I Spy de Pulp.
Fue una producción del Ministerio de Cultura.